Buenos días para todos y para todas, presidente. Un gusto saludarle, senadores, senadoras de la Comisión Séptima, representantes de ONGs y sectores invitados. Quisiera confirmar si la presentación se está viendo. Sí, la estamos viendo, doctora Janet. Muchísimas gracias. Los alcances de esta presentación, como hay varios proyectos que se están discutiendo o argumentando hoy, esta presentación se centra en los argumentos que respaldan desde la evidencia científica la implementación del etiquetado frontal de advertencias de que trata el proyecto de ley 347. Este proyecto de ley se enfoca en los comestibles ultraprocesados y no en el conjunto de los productos procesados o mínimamente procesados. Desde allí, los análisis que voy a presentar a continuación hacen referencia a ultraprocesados y no a ingredientes culinarios como la panela, el azúcar de mesa, el aceite, los cuales no son objeto de este proyecto. ¿Y cuáles son sobre qué reflexiones nos vamos a mover en estos 5 minutos? En el impacto económico de implementar el etiquetado frontal de advertencias, pero también en algunos elementos a tener en cuenta sobre el impacto económico de no implementar el etiquetado frontal de advertencias. Desde allí, unas primeras reflexiones. El resultado de implementar el etiquetado frontal de advertencias no es el cierre de las tiendas de barrio. ¿Por qué? 3 argumentos fundamentales. Desde la dinámica económica, la disminución del consumo de productos comestibles ultraprocesados se traslada por efecto sustitución a otros consumos saludables, lo cual a veces no es contabilizado en los análisis que centran las conclusiones en el deterioro de la economía por implementar este etiquetado. Dicho de otra forma, las personas no dejan de comer o ingerir líquidos por el etiquetado frontal de advertencias. Lo que hacen es dejar de consumir productos dañinos para su salud, pero los sustituyen por otros productos saludables. De tal manera que en las tiendas lo que ocurre es una recomposición de la oferta de productos a sus clientes. Desde la evidencia, en Chile hay varios estudios, pero uno de ellos que demuestra que la aplicación de la ley chilena de etiquetado se relaciona con la disminución de las ventas de los productos con 2 sellos, pero se correlaciona con el aumento en el valor de las ventas sin sellos o uno de los sellos. Nuevamente esto reafirma el argumento anterior donde la gente lo que hace es sustituir el consumo, pero no dejar de consumir. Y finalmente, en Colombia, el Ministerio de Salud y la Protección Social, en el documento de análisis de impacto normativo del etiquetado frontal de advertencias, en el componente de costos para las empresas, expresa que la disminución en ventas totales de la empresa por implementación del etiquetado es 0. Una segunda reflexión, el resultado de implementar el etiquetado frontal de advertencias no es las disminuciones del empleo industrial. La industria tiene la posibilidad, y lo ha hecho y la evidencia lo ha demostrado, de hacer cambios y cambios particularmente en los nutrientes críticos. En Chile, por ejemplo, una vez implementado el etiquetado frontal, la tasa de reformulación, según cifras de su Ministerio de Salud, es cercana al 20%. Este mismo país, luego de implementada la ley, su economía creció en 2018 a tasas del 4%, muy superior incluso a las registradas por otros países de América Latina. Un estudio reciente publicado en enero de 2021 por investigadores como Guillermo Paraje y otros demuestran que el empleo agregado y los salarios reales promedios en los sectores industriales potencialmente afectados por la implementación de la ley comida chatarra no tuvieron una evolución diferente a cómo se habían comportado los sectores que no fueron tocados por esta ley. Dicho de otra forma, el etiquetado frontal no tuvo un impacto negativo en sus agregados de empleo y salarios en el sector industrial. Y finalmente, una reflexión frente a este punto. Hacer estos análisis de impactos económicos no deberían ignorar los aumentos en los puestos de trabajo creados en otras partes de la economía a medida que los consumidores cambian sus consumos de no saludables a saludables. Y esto nos estamos refiriendo al impacto positivo que esto tendría, por ejemplo, en las economías campesinas. Una siguiente reflexión es que el resultado de implementar el etiquetado frontal de advertencias no es la disminución de los empleos del sector de la caña de azúcar. Como lo mencionamos al principio, este proyecto no regula el azúcar como ingrediente culinario. Se trata de comestibles ultraprocesados en relación con otros contenidos de azúcar, sodio y grasas. Y desde allí, una primera cosa a tener en cuenta es que el único destino de la producción de azúcar no es
la industria de alimentos y bebidas procesadas, ultraprocesadas. De hecho, tiene otros destinos relacionados en el consumo interno con el consumo de los hogares, la industria sucroquímica, pero además las exportaciones, que no son objeto, digamos, como ingrediente culinario, objeto del etiquetado frontal de advertencias. Pero adicionalmente, estudios recientes nos dicen que, este es un estudio de 2020, nos dice que los comestibles ultraprocesados contienen otro tipo de edulcorantes cada vez más diferentes a los relacionados con el azúcar. Tienen edulcorantes como fructosa, sacarosa, y además han sido reformulados reemplazando los azúcares por edulcorantes no calóricos. Una siguiente reflexión sobre los costos del etiquetado en las grandes empresas y las pymes. Hay una compilación interesante que hizo Pajo que valdría la pena ver de cuánto le cuesta a una empresa implementar el etiquetado frontal de advertencias. Cuando estamos hablando de las grandes empresas, los costos iniciales del etiquetado serán una inversión por una única vez, pero además las empresas que exportan o que operan en diferentes países ya tienen la obligación de cumplir con diferentes requisitos legislativos relacionados, por ejemplo, con el etiquetado. Esta fotografía está acá y para colocar un ejemplo, por ejemplo, Postobón en Chile ya tiene el etiquetado frontal de advertencias, es decir, son unos costos que están contemplados en la producción de la empresa. Pero si estamos hablando de las pymes, que nos dice Pajo que recoge de la experiencia, que pueden utilizarse temporalmente pequeñas calcomanías adheridas al etiquetado frontal cuando ya se haya fabricado una gran cantidad de un producto con fechas de vencimiento a largo plazo, que hemos escuchado que con el tema de inventarios, que qué iba a pasar, que iban a perder las pymes sus productos. No, se pueden utilizar temporalmente pequeñas calcomanías. Pero además una reflexión adicional es que las empresas pyme cambian sus etiquetas muy a menudo para fines de promoción y publicidad. Esos costos son los mismos costos que incurrirían si invierten en etiquetas relacionadas como las que propone el etiquetado frontal de advertencias. Finalmente, estas dos últimas reflexiones y son los impactos económicos de no implementar el etiquetado frontal de advertencias. La misma OCDE nos dijo en 2019 que si no se toman medidas para reducir la obesidad y el sobrepeso, los países de la OCDE, incluido Colombia, tendrán unas pérdidas económicas relacionadas con pérdidas del 3.3% del Producto Interno Bruto. Pero además hay unas pérdidas de empleo relacionadas con que las posibilidades de encontrar un empleo son 8% inferiores para una persona con sobrepeso y cuando están ocupados son menos productivas y están más a la baja. Ya la doctora Carolina Piñero lo había mencionado, las tasas de ausentismo se incrementarán y para Colombia específicamente el Ministerio de Protección Social nos muestra y nos refleja unas cifras interesantes del costo per cápita por pérdida de productividad, por morbilidad al año, relacionada con diabetes tipo 2 puede ser de 6.479.885 pesos, el costo per cápita. Igual ocurre con las enfermedades cardiovasculares, que es de 8.099.857 pesos, y así continúan las cifras en adelante. Quería dejar estas reflexiones sobre los costos económicos de implementar el etiquetado frontal de advertencias. Muchísimas gracias.